Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. Nos encontramos en otro programa más de nuestra emisora Difundir Radio y Difundir TV, en Pensando Decido, y tenemos un invitado especial, como todos los que han pasado por aquí. No es que sea mejor ni peor, es un invitado muy importante, tiene bastantes retos particularmente. Ha propuesto su nombre al Consejo de Bogotá. Nos encontramos con Daniel Briceño. Daniel, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y un saludo para todos los que nos están viendo. Bueno, ¿por qué decidió meterse usted al mundo de la política? Bueno, en primer lugar, yo siempre he estado en el mundo de la política a nivel profesional, pero siempre estaba como atrás. Entonces, ¿Qué hacía atrás del mundo de la política? Los políticos, yo soy abogado y entonces sé mucho del tema público y los políticos me contrataban para que yo hiciera sus debates de control político, sus discursos. La defensa ante el Consejo Nacional Electoral. No, nunca defendí así como temas jurídicos, defender políticos, sino era más como que los ayudaran en el ejercicio de la actividad, que les dijera qué decir, cómo decirlo, siempre como en ese nivel de asesoramiento por el conocimiento que tengo de cómo funcionan las cosas en el sector público, pero además por los temas de marketing y derecho. Yo combino temas de datos, temas de derecho, temas de comunicación y temas de marketing y periodismo que aprendí un poco, aunque soy abogado. Muy bien. ¿Y cómo le ha ido con toda esa combinación de realidades, de situaciones, porque son importantes, pero a veces de pronto terminan en el camino trabándose en un poco, ¿no? Cuando se ponen tantas y tan diferentes variables en un mismo contexto. Claro, pero lo que dinamitó en lo que terminó esto fue en que terminé creando como una veeduría de carácter ciudadano, que yo le llamo oposición ciudadana, y que efectivamente hace oposición tanto a gobierno nacional como a gobierno distrital en este momento, que nace hace año y medio. Yo hace año y medio pues no me conocía a nadie, yo estaba detrás, como te lo venía contando, y entonces esta veeduría hace denuncias y control en temas de gasto público, cumplimiento de la ley, nepotismo, corrupción, pero todo con evidencia. Es decir, muchas de las cosas que hacemos no son opiniones, o no decimos que nos gusta Petro, no nos gusta Claudia, no nos gusta Quintero por solo decirlo, sino que siempre estamos denunciando, estamos diciendo, mira, eso está mal, este señor no cumple los requisitos para hacer ese cargo, o esta licitación está amañada, y siempre lo demostramos. Entonces, ese conocimiento en derecho y de cómo funciona el Estado, pues lo mandamos por redes sociales, sabemos comunicar, y sobre todo tratamos de que la gente del común, todo el mundo, desde el estrato 6 al estrato 1, desde los niveles profesionales a las personas que no han estudiado, todo el mundo, de tercera edad a los jóvenes, entiendan lo que estamos tratando de denunciar. Lo hacemos en un lenguaje simple y sencillo. Pero los colombianos sí tenemos interés en esa parte. Yo lo veo que lo vemos sesgado de acuerdo un poco a los intereses que nosotros tengamos, ¿cierto? Es decir, si a mí me interesa el tema y yo quiero fregar por cualquiera de los dos lados, pues entonces finalmente lo tomo, y si no, se queda finalmente como un dato más ahí botado. Yo lo veo por el ejercicio que se hace generalmente en los medios de comunicación, ¿no? Todos los días salen escándalos, pero quedan finalmente ahí. Es decir, nadie. Y el ciudadano pocas veces toma como posición frente a eso. ¿Cómo ve usted esa parte? Bueno, nosotros no solo denunciamos, sino que también vamos un poco ¿Qué pedagogía más allá. están haciendo para que ayudemos a crear una conciencia? Porque a mí me parece muy importante eso, pero tiene que ser una pedagogía que transforme la vida política nuestra. Nuestro objetivo principal en esto, y aunque se han sumado varios objetivos, pero esto inició con un objetivo y que se mantiene hoy, es poderle enseñar al ciudadano y poderles mostrar en qué se gastan los políticos y los que administran la plata que ellos pagan en impuestos. Porque sobre eso hay muchas mentiras y hay muchos discursos que muchas veces no son comprobables. Entonces usted ve que cualquier alcalde le dice, mira, tus impuestos nos los gastamos en esta vía, nos los gastamos en este tema, o hicimos esta construcción y nos costó tanto. Pero nosotros lo que tratamos es demostrarle a través de los contratos, que es realmente el mecanismo por medio del cual se ejecuta ese presupuesto al ciudadano, y decirle como, oye, mira, realmente, y eso es un caso real, en los últimos 4 años en Bogotá se han gastado 300.000 millones, tú has pagado de tus impuestos,
pagando unas nóminas paralelas de gente que maneja redes sociales y lavan imagen. Bodegas, personas que escriben cosas en internet o que hacen videos. Entonces lo mostramos y el ciudadano comienza a entender con ejemplos básicos que sus impuestos están siendo mal invertidos. Entonces es un trabajo pedagógico muy fuerte y tiene que ser muy constante y por eso lo hacemos todos los días. Llevo más de 400 denuncias en un año y medio y creo que la gente ha entendido. Mira que yo fui el que saqué el tema de los lujos en la Casa de Nariño. Los plumones de ganso, los televisores de altísimas pulgadas. No le gusta que la vicepresidenta pueda dormir tranquila y bien. No. Lo que pasa es que no es que ellos estén cómodos. Yo te digo, pues muy bien que ellos estén cómodos, pero si te pones desde la óptica del ciudadano, yo no creo que a un ciudadano le tenga que fregarse tanto para pagar impuestos como para que se compre unos plumones. Estamos convencidos, yo lo que quiero que es... Sí, yo te entiendo, pero yo saco en esos casos emblemáticos que se vuelven muy virales, el ciudadano comienza a entender y a mí, independientemente de quien gobierne, lo que me interesa es que el ciudadano comience a entender que la plata que manejan los políticos y los que administran no es plata de ellos, es plata del ciudadano. Que eso yo creo que es una de las tareas más exigentes que tenemos que tener nosotros los colombianos y es entender. A mí me da mucha rabia cuando el político dice, es que yo estoy invirtiendo. Usted no está invirtiendo nada porque es que usted, al contrario, hay que pagarle para que pueda estar ahí y muy bien remunerado. Y además de eso, usted descaradamente utiliza lo que es el presupuesto de los ciudadanos porque es el sudor de la gente y lo hacen de cualquier manera sin que le importe y se creen dueños porque varias veces yo he escuchado en este gobierno decir, es que la plata es de nosotros. Eso no es del gobierno, eso no es de ninguno de los ministros. La plata es de los colombianos. Entonces yo sí creo que hay necesidad de hacer una pedagogía para que trascienda realmente eso y vuelvo y digo, que no se quede solamente en un titular de noticia. Igual, entonces, porque eso pasa. Ahí, además de eso, pues ya vemos otro paso y es que cada denuncia es acompañada también de una acción jurídica. Entonces, o hacemos una queja disciplinaria dependiendo del caso, o una denuncia en la fiscalía, o una acción popular, o demandamos una norma. O sea, ya lo nuestro también es un activismo que es un activismo jurídico. Y hemos dado resultados. Por ejemplo, yo fui que denuncié el caso de nepotismo de la ministra de Minas, Irene Vélez, y termina saliendo el cargo. El caso de corrupción de esta firmatón de contratos que hoy tiene a la exministra del deporte casi condenada en la fiscalía, esa fue una denuncia que hicimos nosotros. Y entonces cada cosa que hacemos nosotros ya no solo se quedan titulares, sino que nos dimos cuenta que podemos generar un efecto y por eso es que somos también ya muy cuidadosos al momento que sacamos algo. Porque también tenemos los ojos encima y muchos están esperando que nos equivoquemos. Entonces yo tengo en ese momento unas 200 denuncias en fila que no he sacado porque no he podido comprobar 100%. Entonces ya cada cosa que voy a sacar, yo digo, hey, la miro de arriba abajo y digo, está sólida, sale. Si no está sólida, esperemos un rato a ver si la podemos completar o si no la podemos confirmar, pues es mejor quedarnos quietos, ahí nos va a meter en problemas. ¿Y qué equipo tiene usted para eso, Daniel? Porque no creo que alcance usted a hacer todo ese control de toda forma. El vivir metido en el SECOP, el mirar la hoja de vida pública, el mirar tantas cosas que hay obligatoriamente necesidad de hacerlo. En términos de presupuesto también, de dónde vienen y para dónde van esos presupuestos, ¿no? Pues te cuento que hasta hace 2 meses era yo solo. ¿Verdad? Durante más de un año estuve solo haciendo esto. Pues ya lo del SECOP y todo, como era mi trabajo cotidiano, pues ya lo sé manejar. Tengo unas rutinas de vida que pues ya ahorita en campaña no, pero antes eran 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche, porque esto la gente no lo sabe, pero esto nunca me ha dado de comer. O sea, a mí no me pagan por hacer estas denuncias ni por estar encima de esto. Es más, solo estuve contratado una vez en un medio de comunicación, de resto todas las salidas en medios, pues free press totalmente de parte y parte. Y entonces también tenía trabajo en común, pues tocaba cumplir con el trabajo en común. Entonces en la mañana revisas, investigas y en la noche también vuelves a investigar y a sacar. Entonces hasta hace 2 meses estaba solo, afortunadamente hoy ya tengo un equipo digital que se ha unido en campaña, que me está ayudando, pero el tema de las investigaciones todavía sigo estando solo, todavía sigue siendo un tema mío, porque yo me inventé un método que está lleno de mañas. Entonces mientras uno forma a alguien, pues nos vamos a demorar un poquito más, pero la idea sí es crecer este grupo. Estoy formando gente en otras ciudades también, para que no sea solo Daniel Briceño el denunciante, sino que independientemente de si eres de izquierda o derecha, haya alguien que por lo menos esté fregando al alcalde, porque cada vez que hay ojos encima, pues se paran muchas cosas.
Muchas cosas malas que van a pasar si usted dice, hey, yo estoy encima de eso, créeme que no pasa. Y entonces en este momento el equipo, ¿en cuántos está constituido? Nosotros en este momento somos 9 personas. Eso Bueno. somos todos, esto es esta campaña, es este equipo y por eso estamos haciendo una campaña de opinión. Somos 9 personas. Y en términos de lo que significa ese mismo equipo, ¿hacia dónde se visualizan ustedes? Bueno, usted ya pensó en el Consejo de Bogotá. ¿Por qué pensar que un ejercicio tan bueno como ese de poder denunciar sin partido, independiente, sin filiación política, sin ningún tipo de vinculación, y ahora pensarlo desde el mundo de la política? ¿Por qué combina esas dos realidades usted? Bueno, en primer lugar, el proyecto va más allá de una curul. Yo quiero, y se lo explico a todo el mundo. Ajá. La curul no es el fin de este proyecto. Claro, puede que obtenga una curul en este momento y me dé unas herramientas para seguir haciendo el trabajo. El fin de este trabajo realmente es poder crear una veeduría de carácter nacional, y allá yo apunto, en donde cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública muy fácil. Y eso es lo que yo trato de hacer en mis denuncias. Por eso yo le enseño a la gente a manejar el SECOP. Si a mí me llaman de una universidad, voy y les enseño a los estudiantes. Si me llaman de un medio de comunicación, les enseño a los periodistas. Si un ciudadano del común quiere saber cuánto costó la vía que están haciendo al frente de su casa, pues yo le busco la información y se la entrego. Pero al final lo que yo busco es que todos los ciudadanos en Colombia puedan hacerle el control desde la parte rural hasta urbana a su concejal, a su alcalde, a su gobernador y sepan de forma fácil cómo se gastan su plata, tal cual como usted busca cualquier cosa en Google. Yo estoy montando un proyecto con unos amigos que lo vamos a llamar como el SECOP público, porque el SECOP es de información pública, pero realmente nadie encuentra nada. En donde Pero todos... además es dificilísimo inclusive llegar a los procesos que uno conozca a veces, no es tan sencillo No, como, eso es muy cómo lo puede complicado. colocar y la cantidad de información que está reservada ya, que no aparece públicamente en SECOP, pues mucho, eso no tiene nada de transparente, yo lo he visto en Tal cual. muchos lados. Entonces nuestro objetivo grande, final, es poder formar a la gente, a cualquier ciudadano, que cualquier persona, si no tenga una carrera profesional, pueda hacer control. Porque es ahí en donde nosotros podemos evitar que hayan injusticias, que haya corrupción. Porque si nosotros quedamos, y te lo digo con todo respeto, obviamente yo estoy aspirando al consejo, pues si nos quedamos esperanzados en que los concejales de la ciudad, del municipio, o los diputados, o los congresistas, pues controlen, creo que nos vamos a morir de hambre. Porque es que las dinámicas son muy distintas. Metido en la política, por eso te hacía la pregunta, ¿cierto? Porque es que llegado a la política hay necesidad de tomar partidos y esos partidos son los que lastimosamente de alguna manera terminan viciando un ejercicio que aquí se puede ver muy transparente y diáfano, pero de allá ya terminan siendo con una lectura que dice, ahí hay un sesgo porque Daniel ya tiene un interés desde el punto de vista político y se declaran oposición o se declaran gobierno, suponiendo que su curul llegue allá, entonces termina eso de alguna manera diciendo, ya no es tan diáfano ni eso ya permite tan fácilmente buscar lo que estamos buscando. Claro, lo que pasa es que hay una confusión de términos porque una cosa es hacer control y otra cosa es hacer oposición. Entonces, mucha gente cree que controlar es ser opositor y son dos cosas totalmente distintas. La oposición es una parte de la política en donde usted se opone a un proyecto político en general y claro, usted hace control. Pero hay una obligación específica de todos los que van a las corporaciones públicas, ediles, concejales, diputados y congresistas, que es la de hacer control político. Entonces, que eso fue lo que se pervirtió. Claro. Entonces, lo que se entra ahora, y todo el mundo, creo que en el marco general de los colombianos lo que se tiene es que finalmente, te iba a hacer la pregunta justamente, en términos de lo que significa ser concejal, que muchas veces las promesas que hacen en una campaña es ridícula porque se plantean como si fueran el alcalde, pero no como si fueran finalmente un edil que lo que hace es control en la localidad, o un consejo que hace control, y yo estoy de acuerdo en que tampoco tiene que ser opositor por opositor, hay necesidad de hacer la evidencia clara y en un momento determinado decir, este proyecto le conviene a la ciudad, y yo así no sea la línea mía del alcalde o del fulano que está ejerciendo ahí, pero si es de beneficio público, pues tengo que apoyarlo y veo que la transparencia y la claridad está ahí planteada. En eso tenemos claridad. Pero la perversión está ahí. Claro. Entonces, mira, ¿dónde está el objetivo y dónde está la razón de las cosas? En la forma en cómo llegas. Entonces, a mí me hubiese quedado muy fácil
llamar a cualquier congresista que tiene votos y decirle, venga, confirme una imagen más su estructura, yo estuviera muerto de la risa en este momento en mi casa y no estuviera echando calle ni nada, ni volanteando, porque ya tendría una elección casi asegurada. Nosotros decidimos hacer una campaña de opinión que es muy difícil, porque el 29 de octubre a las 4 de la tarde, cuando cierran las urnas, la mayoría de políticos en la ciudad van a saber más o menos cuántos votos van a obtener. Yo no. Yo puedo sacar 1 o 100.000. Yo puedo ser, como se lo decía antes de iniciar, yo puedo ser el gran fiasco, la gran sorpresa de la elección. Pero eso lo estoy haciendo precisamente porque yo lo que le estoy proponiendo a Bogotá es hacer control efectivo independientemente de quién llegue a esa alcaldía. Sea Molano, Oviedo, Galán, Bolívar, sea Lara. Independientemente, a todos les voy a hacer control. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Que, por ejemplo, a un Bolívar yo le haría control efectivo más oposición. Con un Galán quizá pueda hacer o tener algunos acuerdos con un Molano, que es por el que voy a votar, pues voy a hacerle control efectivo y le apoyaré varios proyectos porque tenemos visiones muy parecidas políticamente. Pero el control va a estar siempre. Y la única forma en que yo pueda hacerle control, independientemente de quién llegue al poder, independientemente de quién sea el partido y bajo la estructura del partido, es la forma como yo llego. Es decir, que no se la deba a nadie, sino a la gente que votó por mí. Esa es la mayor bendición que se debería tener y ojalá todos pudieran llegar. Claro, por eso las campañas de opinión yo las respaldo tanto y las apoyo tanto independientemente si son de izquierda, centro o derecha. Porque son gente que llega allá y le dice, no, es que a mí no me gusta eso, pues no lo voto. Y nadie lo va a llamar a decirle, oiga, acuérdese que usted tiene que votar eso, o usted por qué está denunciando a ese señor. Es más, son personas que terminan casi acosadas por sus propios partidos porque generan críticas dentro del propio partido. Y yo soy un crítico dentro del propio Centro Democrático. Y cuando llego al Centro Democrático, que llevo 1 mes y medio, yo he sentado posiciones muy claras respecto de cosas que no me han gustado. O sea, yo soy consciente que hubo muchos errores en el gobierno Duque, de un partido, de un gobierno del Centro Democrático. Soy muy consciente que los Oscar Iván Zuluaga y lo he hablado sin pelos en la lengua. Porque es que yo no tengo por qué bancarme eso si yo no estuve. Y no me gusta, pues lo digo. Entonces yo creo que en esta... ¿Y cómo le cae al partido eso? No sé, pues no sé si les gustará o no, pero, o sea, no es mi problema. ¿Ves? O sea, obviamente yo tengo relaciones respetuosas con todos, desde la cabeza que del presidente Uribe hasta todos los congresistas y ediles. Pero eso no quiere decir que si a mí no me gusta algo, veo que algo no funciona mal, pues no lo hace y lo digo. Sea en privado, sea en público, dependiendo del tipo de cosa. Pero esa es la libertad que yo estoy buscando. Una campaña de opinión donde no se la deba a nadie. Y efectivamente, digamos, si es Diego Molano por el cual voté, y están generando un caso de nepotismo o un caso de malgasto público, pues allá yo le diré, oiga, vea, no se gaste la plata en eso, con su denuncia y todo respectivamente, porque creo que es la dinámica que tenemos que generar. Para mí, yo soy como Heider Villa. Yo creo que los concejales, diputados, alcaldes y diputados y congresistas no están para ser amigos de los gobernantes. Pero aquí nos hemos distorsionado y entonces creen que una coalición de gobierno es una coalición de amistad. Eso es un apoyo a un proyecto político, pero se les olvida que la razón principal de esas organizaciones es hacer contrapeso, y la democracia es de pesos y contrapesos. Y a veces las maquinarias y las aplanadoras que llaman el Congreso son de amistad. Pero yo creo que... De conveniencias más que de amistad, sí, es decir, porque hacemos la repartición, yo tengo esto, tú tienes lo otro, respetemos los espacios y pues entonces para eso llegamos a estos acuerdos y lo que nos toque hacer de ahí en adelante. Y el problema es que eso es lo más grave, ¿no? Hoy en Bogotá hay candidaturas que van a costar 3.500 millones de pesos. Hay gente que tiene 2.500, 3.000, 4.000 empleos dentro del distrito. Pues así cualquiera llega. Pues si usted tiene 4.000 empleados, pues usted llega y presiona a los 4.000, que es lo que hacen normalmente muchos, y ya 10 voticos, pues usted ya sacó 40.000, usted ya está elegido. El problema es que después, para volver a mantener esos 4.000 empleos, pues a usted les va a quedarse callado, a votar todo en silencio. Hay unos concejales que son muy mudos, que llevan ahí 20 años, que nunca hacen un debate de control político, pero usted les ve 30.000 votos siempre. ¿De dónde? Pues nada, pues tienen una clientela formada y nosotros estamos bajo otra dinámica. No te decía, yo por eso no tengo competencia con muchos en Bogotá, que estoy tratando de hacer una campaña de opinión, y una campaña de opinión quiere decir que el que vota por mí, vota porque le gustan mis ideas o por lo que hago y no por lo que le ofrezco. Porque en últimas no tengo nada que ofrecerles más allá de una propuesta de trabajo y un ejercicio político que estoy realizando. Porque pues si nos podemos hablar de plata, pues estamos fregados. Es más, me tocaría como recoger una donación, una ofrendita, a ver si me ayudan.
Porque, en serio, es una Pero está en campaña... el lugar equivocado para la No, prendita, yo porque sé. aquí no es el espacio para hacerlo. Es una campaña muy austera. Exacto. Y entonces, lo único que tenemos lo gastamos en publicidad y café. Eso es todo. Ujú. Bueno, hablemos del ejercicio del consejo, porque es muy importante. Yo creo que hay unos retos muy grandes. Primero, educar la ciudadanía para que se entienda realmente el ejercicio. Nosotros tenemos una muy mala formación. Mario Hernández dice que aquí el que quiere tener plata, se mete a político. Que a diferencia de los españoles y particularmente en el País Vasco, que son empresarios que ya resolvieron su problema económico y que se meten finalmente a la política porque quieren hacer un servicio a la ciudadanía. Creo que hemos desvirtuado todos y no hemos podido. Nos lamentamos mucho, pero no educamos para construir un futuro real donde sea particularmente esa, la capacidad de opinión, donde la gente tenga menos vínculos y menos, digámoslo, compra de votos frente a eso, porque aquí todos participamos un poco de esa situación, el hecho de tener que vivir pendiente entonces finalmente del contrato, del saber que te dan 50 o 100 mil pesos ese día. Hay muchas formas en las cuales la dependencia y la corrupción circula a través de todo ese ejercicio de las elecciones en todos los ámbitos, y yo creo que eso es lo más pervertido que tenemos, pero es la única forma real que en este momento Colombia presenta. Tal cual. A ver, ¿qué es un concejal y qué es un concejal? Uh-huh. Los concejales de Bogotá son 45 y tienen 3 funciones específicas. La primera y más importante, hemos hablado toda la noche, que es el control político. Yeah. El segundo es la actividad normativa. El consejo es el que aprueba el plan de desarrollo, las modificaciones al plan de ordenamiento territorial, aprueba los cupos de endeudamiento, las vigencias futuras presupuestarias y otras normas de carácter político. Pero eso se da en temas muy específicos. La actividad permanente es control político. También tiene unas funciones de carácter electoral. El consejo elige al personero distrital y al contralor distrital. Entonces eso también es muy importante porque eso es algo de lo que poco se habla. Y es un papel que yo estoy comenzando a hablar y es quién controla a los que controlan. Si te das cuenta, estos 4 son años... elegidos por los amigos, entonces hay necesidad de quedarme callado también. Estos 4 años los órganos de control, el personero de control han brillado por su ausencia en Bogotá. No existen. No existen. Tenemos un problema de obras supremamente retrasadas y el tema es ¿por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué no le han hecho un solo debate de control político al contralor distrital y al personero distrital en el Consejo de Bogotá? Y ahí es donde nace otro tipo de problemas. Fueron elegidos por maquinarias muy grandes, a tal punto que pasó casi que invisible la elección del Consejo de Bogotá de esas personas, y solamente tenemos ya personero, pero tenemos y contralor, pero no ha habido absolutamente nada. Como todos llegaron allá finalmente con amigos, entonces tenemos también allá unos cuantos puesticos, entonces todo el mundo quedó finalmente tranquilo, repartiendo y entonces, lo que tenemos. Usted genera un grado de amistad entre la alcaldesa o la alcaldía, el consejo que controla la alcaldía y los órganos de control que controlan la alcaldía. Entonces todos son amigos. El tema es quién genera el contrapeso. Entonces esas son las funciones específicas, esas 3. Tiene otras más chiquitas, pero esas son las específicas. Sin embargo, las funciones de un concejal están más limitadas a las de un congresista, porque todo el mundo cree que el consejo es como un congreso en Bogotá, lo cual no es tan así, porque en primer lugar no hacen parte de la misma rama del poder. Aquí tenemos 3 ramas del poder público: la judicial, la ejecutiva y la legislativa. El consejo realmente hace parte de la rama ejecutiva, no es la rama legislativa, aunque todo el mundo crea que hace parte de la rama legislativa. Es un órgano que hace normas, pero que tiene funciones de carácter administrativo, no legislativo. Los únicos que hacen leyes aquí es el Congreso de la República. Adopta unas normas muy específicas, pero eso tiene unos límites. Por ejemplo, el Consejo no puede crear nuevos impuestos si no están autorizados por el Congreso de la República. El Consejo no puede crear grandes proyectos de destinaciones de grandes recursos si la alcaldesa o la alcaldía no está de acuerdo. Entonces, por eso la actividad de control político es la más importante, y obviamente la aprobación del plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial, pero eso se da una vez en los 4 años. Todo el tiempo es un tema de ejercicio del poder de control político. Bogotá dice que tiene voto de opinión. ¿Cuánto influyen finalmente esos, podríamos decir, independientes, capaces de denuncia, de asumir
retos y de todo para que finalmente sean reconocidos por la ciudad, los ciudadanos bogotanos y terminen eligiendo y tengan una voz ahí en el Consejo. A mí me gustan los datos y entonces siempre hablo con números, me encanta hablar con números. Bogotá tiene hoy 45 concejales. De los 45, 41 van a repetir, sean cuerpo ajeno o el nombre propio otra vez. Hay 600 candidatos, más o menos 586 candidatos. Y hace 4 años, de los 45 concejales electos, solo 6 fueron de opinión. Eso quiere decir que el Consejo, aunque estamos en una ciudad de opinión, Bogotá es una ciudad de voto de opinión, en la votación en el Consejo sigue siendo una votación de estructura y maquinaria. O nicho también. Por ejemplo, los cristianos votan por concejales cristianos, y los animalistas votan por animalistas, cosas de ese estilo. Hay 6. Pero se habla mucho del voto consciente, que Bogotá es rebelde, que Bogotá tiene conciencia, que Bogotá... En la alcaldía y en la presidencia. Pero en el Consejo siempre ha sido una votación de estructura. Y el voto del Consejo siempre ha sido un voto muy amarrado. Entonces, hace 4 años, 6 curules crecieron de 4 a 6. O sea, el tema va creciendo, no a la distancia que uno quisiera, pero va creciendo. Ya hay 6 que llegaron de opinión. ¿Qué dice de opinión? Gente que no tiene una estructura, que lo hace por redes, en la calle y en los medios de comunicación. Entonces vamos a ver si podemos acrecentar ese tema, porque esas 6 curules de opinión y la opinión se mueven de acuerdo a cómo también se mueve el péndulo político. Hoy el péndulo, creo yo, y lo que se ha medido está un poco más hacia la derecha. Y soy el único candidato de opinión hoy en Bogotá. Vamos a ver si resulta. Seguramente sí. Hay un peligro con ese voto de opinión y a veces que por el hecho de sentirse tan libre se vuelve indiferente. Yo conocí uno que era voto de opinión en Bogotá, pero era un tipo insensible ante todas las realidades y yo creo que eso tampoco puede llegar a ser lo ideal realmente. Es decir, el hecho de ser libre y de no tener amarres absolutamente en ninguna parte no quiere decir que uno se vuelva insensible frente a todos los problemas y no me importa media, porque yo ya tengo también, es decir, se vuelve un estatus de seguridad, de certezas y de insensibilidades sociales que son muchas y muy grandes en esta ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el líder de opinión o el político de opinión hace unos años, antes de que entrara las redes sociales, era un político que tenía una alta relevancia dentro, voy a decirlo en palabras castizas, un establecimiento. Era un tipo de grandes medios de comunicación, que normalmente era gente supremamente formada, que tenían un reconocimiento, y antes para ser usted líder de opinión y político de opinión se le tocaba estar muy bien en los medios tradicionales de comunicación. Eso hacía que usted, pues normalmente tuviera personas que venían de realidades sociales en las que no les ha tocado sufrir absolutamente nada y se conectaban únicamente con lo que veían en la opinión, opinaban y ya. Y se acababa desconectado del resto. Sin embargo, esta nueva generación de políticos de opinión, entre las cuales me encuentro yo, que tenemos, o sea, yo soy hijo de una madre soltera, que estudió en colegio público, que nos tocó pagar la universidad con el ICETEX, que hemos trabajado desde muy jóvenes y que estallamos a la opinión, sabemos que aunque nuestro voto es de opinión, sabemos que venimos de realidades muy distintas y no venimos de realidades de privilegio y entendemos que el mayor reto de nosotros, pero además la mayor fortaleza de nosotros también al tiempo, es que somos ciudadanos del común y que tenemos nuestra mayor fortaleza en eso, en una vida que vivimos como cualquier persona del común y que sobre eso debemos trabajar. Entonces, hay una cosa y es que cuando usted no le ha tocado vivir una realidad social y una realidad difícil, pues es difícil de que usted la entienda y es normal. Hay mucha gente que vive en una burbuja y cree que los problemas de la sociedad son los que están en esa burbuja. Y ese es parte del problema hoy de la derecha. Se desconectó con el país. Al Centro Democrático, una de mis grandes críticas particularmente tiene que ver con esa. Es decir, la sensibilidad social, fuera del expresidente Uribe no lo tiene casi ninguno. Entonces viven desconectados de realidades y les parece que el mundo es ideal, tal y como ellos los construyen, pero no con las realidades que Colombia tiene y que hay sectores muy marginados y en situaciones muy complejas en el país que hay necesidad de abrir los ojos y poder entenderlas. Claro, y eso es una autocrítica y una crítica que yo hago entre la derecha, que hay que comenzar a conectarse nuevamente con el país. Esto no es solo un tema, y yo entiendo que la derecha podía llegar a ser gremial, porque los gremios también tienen representación y los empresarios generan empleo y generan riqueza. Y es más, yo personalmente creo
que la riqueza es en el sector privado, nunca en el sector público. Yo soy de los que cree específicamente que entre más grande sea el Estado, más pobre es el país. Y entre más grande sea el Estado, menos libres somos. Pero también entiendo que tenemos unas realidades sociales en donde también hay que tener una oferta institucional mientras llegamos y logramos que mucha gente salga, pero que aunque esos gremios necesitan una representación política, la derecha no solo puede ser gremial. La derecha también tiene que conectarse con la gente. Y el hecho de que usted defienda a un empresario no quiere decir que no pueda defender a un empleado. El hecho de que usted defienda un aparato productivo económico no quiere decir que usted no pueda defender también a las personas que la están pasando mal, que no tienen para comer, que no tienen para transportarse o que tienen una necesidad. Entonces, claro, la derecha se derechizó muy hacia la defensa del sector económico, muy bien, pero eso no es el país completo. Hay una realidad que no puedes negar y el problema de esto es que nos llevó por muchos años a que nos desconectáramos y fue lo que le pasó a Duque en el 2018. Que salvando empresas, que era muy importante, pues se iba a salvar el país, pero en el fondo había gente que no estaba recibiendo ni siquiera una ayuda en plena pandemia y pues estos sí se conectaron muy bien con ellos en el discurso. En el discurso. Sí, porque aquí acaban de quitar la ayuda a 160.000 personas, a 160.000 hogares en Bogotá desde el Departamento de Prosperidad Social. Y resulta ahora que Duque es la persona que más ayudó a las personas más vulnerables de Bogotá sobre Petro. Lo dice la misma alcaldesa Claudia López, que es enemiga de Duque, ¿no? Bueno, la política es tan divertida sencillamente. Yo creo que más que dinamismo lo que tiene es una acción malévola y malintencionada porque en eso también hay necesidad de crecer, ¿no? Yo creo que la democracia y la política tiene que volver a puntos centrales y a valores muchísimo más grandes, ¿no? Es decir, no a jugar con el interés y de acuerdo a como yo quiero, entonces hablando y le pongo el resto en contra, porque eso vuelve también a opinión, ¿no es cierto? Es decir, una alcaldesa que sale a gritar esas cosas, pues lo que está buscando es opinión, pero no está poniendo tampoco los temas reales como tienen que ser. Así es. En construcción del país. ¿Quién es Daniel Briceño? Contémosle un poquito a los queridos seguidores nuestros de las redes. ¿A qué aspira usted? ¿Qué podemos creer y esperar si mañana tiene usted una credencial en el Consejo de Bogotá? ¿Por qué votar por usted? Bueno, mi nombre es Daniel Felipe Briceño Montes, tengo 32 años, nací aquí en Bogotá, crecí en el barrio Belén, en el centro de la ciudad, un barrio que queda al lado de Las Cruces. Soy orgullosamente un hijo de madre soltera, mis dos apellidos son los de mi mamá. He vivido como cualquier ciudadano aquí en Bogotá, estudié en 4 distintos colegios públicos, el último de ellos es un colegio en concesión y por eso soy defensor de este modelo. Soy defensor de que hoy los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 tengan más posibilidades más allá de un colegio público. Creo que el bono escolar, el colegio en concesión y el colegio público son grandes opciones. Las personas deben comenzar a tener más opciones que el colegio de la esquina. Exactamente. Soy abogado. ¿Cómo piensa la educación, Daniel? Perdón, antes de que siga ahí. ¿Cómo piensa la educación particularmente para esta ciudad? Y yo me duelo mucho de eso, lo hablaba con otros de los candidatos, en términos de lo que significa hoy, lastimosamente, FECODE, pero también los sindicatos que Bogotá tiene, donde lastimosamente, pues es que nuestros muchachos no están siendo realmente educados, la presencialidad del colegio. Crecimos en unas muy buenas estructuras, porque creo que hubo gobiernos que trabajaron y hicieron unas megaestructuras importantísimas, pues la calidad no hemos podido todavía dar un paso. Y así es muy difícil que podamos salir del retraso que nosotros tenemos. Yo pienso la educación como un mar de oportunidades. Un mar de oportunidades en donde usted realmente pueda seleccionar. En donde usted, si nace en el estrato 1, 2 y 3, no esté condenado a ir a un colegio público. Te lo digo condenado porque yo estudié en 4 colegios públicos de Bogotá. O sea, yo sé que la educación en un colegio público es supremamente mala. Yo sé que usted en un colegio público ve nivel de inglés básico desde primero de primaria y usted está en 11 y está viendo lo mismo que vio en primero de primaria. Yo sé que es que a usted lo traten de ideologizar. Y no estoy hablando solo de ideologización en temas de género, sino de ideologización política. Y entonces lo primero que yo pienso es en la libertad. Pero el problema es que la libertad está acompañada de recursos económicos. Si usted no tiene recursos económicos, usted no puede ser libre. Y así funciona, y es la verdad. O sea, hay que ser prácticos. Y entonces yo pienso en que Bogotá debe tener varias opciones. No estamos diciendo que vamos a acabar los colegios públicos. Estamos diciendo que un colegio en concesión hoy está demostrado que tiene mejor calidad,
¿Y por qué? Porque es que allí no hay profesores de magisterio. Y es la verdad. Las concesiones de las que yo salí, que es la concesión de la alianza educativa, es una concesión en donde está la Universidad de los Andes, el Colegio Nueva Granada, el Colegio San Carlos. Y ellos son los que contratan los profesores. Que yo estudié en un colegio público, yo en física y en química, yo lo único que vi fue alcohol, porque mis dos profesores no eran sino borrachos y nunca tuve prácticamente clases. Okay. Ellos cumplían horarios, pero no estaban en capacidad de dictar siquiera una clase. Y entonces, claro, pues ahí está el magisterio, pero entonces nosotros no podemos decirle a la gente y condenarlos a que tengan que dedicarse a eso, y pues no pueden pagar un colegio privado. Pues yo creo que el tema del bono escolar, que un estudiante tenga la oportunidad de decir, y un papá tenga que decir, hey, a mí no me gusta mandar al colegio de la esquina, yo quiero mandar a un colegio privado. Señores Estado, esta plata que usted invierte en un colegio público, por favor, démela un bono escolar para yo poderlo meter en un privado. Yo creo que aquí no estamos hablando acá de los colegios públicos, estamos hablando de que si un padre quiere escoger, tenga opciones de escoger. Ahí es donde está la libertad de educación. En segundo lugar, también en el tema de educación superior. Mire que yo soy un crítico de la alcaldesa Claudia López, pero creo que el programa Jóvenes a la U es perfecto. 36.136 estudiantes hoy con una inversión de 1.67 billones han podido acceder a una universidad privada y pública sin necesidad de endeudarse. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da la libertad de elegir. Porque es que si usted es estrato 1, 2 y 3, usted crece como con el estigma de que tiene que ir a la pedagógica, a la distrital o a la nacional. Y si no entra a ninguna de esas, pues le toca ir al SENA. Un programa como Jóvenes a la U, usted le da la oportunidad de elegir una universidad privada la que quiera. Y esto no le gusta a muchos en la izquierda, porque dicen hay que fortalecer la universidad pública, sí, que claro. Yo no sé qué, pero yo te pregunto, ¿está no bien capacidad la Universidad Distrital Pedagógica y Nacional de atender los 36.000 estudiantes que hoy están en el programa Jóvenes a la U? No pueden. Pero mientras sean las discusiones en el Congreso y las discusiones políticas e ideológicas de si acabamos las universidades privadas y le damos toda la pública, pues la gente necesita soluciones prácticas. Y es que puedan ir a la universidad, así sea pública o privada. Yo creo que en eso hay que ser práctico. Sí, claro. Hay que sacarle la ideología a este tema, de que no, es que le estás dando plata al público, no le estás dando plata al público, le estás dando la oportunidad a un estudiante de que vaya. Que es que las universidades son un negocio. Pues yo creo que las universidades privadas son fundaciones sin ánimo de lucro, eso es lo que uno encuentra ahí. Y todo se tiene que revertir en el mismo objeto. Las que sí son negocio en este momento es la universidad distrital, que está llena de una corruptera política en donde un solo grupo político pues se ha tomado la universidad durante años y sigue sacando y sacando de esta universidad. Entonces yo pienso así la educación y es en temas de libertad, porque yo sí peleo mucho por la libertad de la gente en todo sentido. Y yo tiene que haber un tema también de diversificación obligatorio, porque es decir, un problema grave que tenemos nosotros con la educación, con la ley de educación general, es que todo se uniformó. Y resulta que nosotros tenemos vocaciones particulares en cada una de las regiones del país. Entonces Bogotá tiene que aprender a entender cuál es la vocación como ciudad y hacia dónde tiene que apuntar. Si somos un país, están apuntando algunos alcaldes al bilingüismo, que es una carreta que llevamos hace mucho rato aprendida, que porque somos y tenemos una cantidad muy grande de turistas en el año. ¿Cuántos de esos están atendiendo finalmente y a quién está dirigido cuando hablamos de bilingüismo y cuando hablamos de tecnologías y de cosas? Yo creo que ahí la educación tiene que tener la gran capacidad de respetar las diversidades vocacionales de las regiones. Así es. Y hablando de este bilingüismo, aquí no hemos avanzado porque la mayoría de profesores del magisterio pues no pasan el B2. Y no se dejan evaluar. No, es otro problema. Pero yo creo, más allá, que también hay que comenzar a cambiar la vocación, y por eso es que yo defiendo tanto todos los colegios en concesión, porque si yo estoy en políticas gracias al colegio en concesión, porque ahí tiene un tema vocacional por las tardes, y además porque es jornada completa, usted no tiene tiempo para irse a estar por ahí en la calle buscando males, y yo me metí en un tema de discurso, política y todo eso en la tarde, y un día resulté yo estudiando más en el colegio Nueva Granada con estudiantes de estrato 6 que yendo a mi colegio público en Bogotá. Y fue porque un tema de vocación e integración, porque ese es el otro salto que tiene que dar la educación en Bogotá. Y es que usted sale de un colegio público y usted tiene un estigma social. A usted le queda casi imposible relacionarse con otras clases sociales. Usted entra a una universidad privada y le da durísimo. Porque es que a usted no le ayudan ni le dan herramientas para dar el salto social. Y el sistema productivo y económico tiene que enfocarse en eso, en que un estudiante que haya nacido en el estrato 1, sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de oportunidad, pueda llegar hasta el estrato 6 sin ningún tipo de problema social. Pero ese estigma social que te da un colegio público es muy grande, porque te dicen que eres un ñero, que eres un gamín, que hablas mal, que tienes un tono de voz que no agrada.
Y entonces yo creo que ese salto social lo tiene que comenzar también la educación, porque la educación también tiene que ayudar en eso, a que la gente pueda ascender en la esfera económica. Y ahí toca obligatoriamente hacer un ejercicio grande con los maestros y maestras de la ciudad para poderlo La gran pelea de siempre. Porque si no, no lo vamos a lograr. Daniel, estaba hablando usted finalmente entonces de quién era convenciendo a la gente aquí con sus votos, hablando desde esta ciudadela de la misericordia, Daniel. Creé hace 1 año y medio para todos una veeduría ciudadana que le he denominado Oposición Ciudadana, que ha hecho más de 400 denuncias muy efectivas. Denunciamos el caso de nepotismo y corrupción de la ministra de Minas, Irene Vélez, el caso de corrupción del Ministerio del Deporte, los lujos en la Casa de Nariño y los influenciadores pagos con nuestros impuestos. No nos hemos quedado callados, no nos hemos quedado quietos y estamos dando resultados sin curul. Hoy le proponemos a Bogotá un control efectivo independientemente de quién gobierne, pero también le estamos proponiendo recuperar 1.2 billones de pesos que se están yendo en derroche en manos de funcionarios públicos. 300.000 millones nos hemos gastado en nóminas paralelas de personas que manejan redes sociales, 200.000 millones nos hemos gastado en pauta en medios de comunicación y redes sociales para lavar la imagen. Más de 75.000 millones gastados en viajes de funcionarios del distrito al exterior, que aparecen cancilleres y tienen unas vías... 75.000 millones, estamos hablando en serio. Más de 25.000 millones gastados en fiestas de final de año en las entidades. Y muchos me dicen como... Y no nos han invitado a nosotros. Me dice, oiga, no, me encuentran funcionarios públicos en la calle. ¿Cómo así, Daniel, que usted nos va a quitar las fiestas de final de año si todas las empresas tienen la fiesta de final de año? Esto no es una empresa. Esto no es plata privada. Claro. Y la gente tiene que comenzar a entender, y es mi trabajo, y es que el Estado no produce nada. El Estado solo gasta. El Estado es un hueco. Usted todo lo que se lo meta allá se lo chupa y se lo come. Totalmente. Entonces, nosotros queremos recuperar 1.2 billones de pesos para destinarla a cosas de verdad. Con esos 1.2 billones podríamos pagar los 5.000 policías que nos hacen falta. Podríamos tener 7 colegios en concesión, 2 hospitales, tapar más de 35.000 huecos. Es que la plata se está derrochando. En tercer lugar, estamos proponiendo algo muy, muy importante. Ya tenemos el proyecto de acuerdo para radicarlo el 1 de enero, y es que vamos, sin ningún tipo de tibiezas, a prohibir todo tipo de consumo de todo tipo de sustancias en todo tipo de parques. Desde los parques metropolitanos hasta los parques de bolsillos, en los 5.122 parques de Bogotá no puede verse y no se puede consumir nada. La Corte Constitucional... Y el libre desarrollo de la personalidad. La Corte Constitucional ya lo dijo. Yo no le puedo prohibir a la gente que consuma, pero los consejos sí pueden determinar dónde consumen y dónde no. Y aquí nosotros vamos a decir, en los parques no. Y no va a ser un problema del Estado de, si consumes, bueno, muy bien por ti, consume en tu casa. O consume en otro sitio donde puedas hacerlo. Pero yo creo que los parques es un problema del estrato 1 al estrato 6, todo el mundo está cansado. De que usted no va a salir al parque que huele marihuana, usted no puede sacar a sus hijos. Niños, sí, y donde hay consumo, pues hay venta, y donde hay venta hay delincuencia. Y yo creo que es momento de sanear los parques y dejar esas posiciones intermedias de que sí, en la noche puedes consumir y en el día no. Los parques no son para eso. Y en cuarto lugar, una propuesta muy innovadora para los jóvenes es que estamos proponiendo la creación en este momento de una tarjeta ilimitada de transporte público, donde las personas puedan pagar hasta el máximo del subsidio de transporte, que hoy son 140.000 pesos al mes, y puedan usar todos los componentes del sistema de forma ilimitada. Esto funciona en Madrid y Nueva York, y sobre eso poder crear la tarifa diferencial para estudiantes. Hoy nos están diciendo que nos quieren regalar el pasaje de tarifa cero. Eso es totalmente imposible. Hoy tenemos un déficit de 3 billones y nos quieren hacer pasar un déficit de 6 billones y no hay plata. Nosotros queremos recuperar plata, combatiendo colados, también combatiendo el derroche, y generar una tarifa estudiantil, que son los que más necesitan en este momento que les echen la mano el tema de transporte, que eso nos va a costar $500 millón de pesos. Y eso los invito pues a que nos acompañen. Mi número es el número 45 del Centro Democrático. Soy el último en la cola dentro de la lista del Centro Democrático, pero estoy seguro que vamos a ser el primero. Dicen que el primero y el último siempre tienen facilidad para que desde el punto de vista visual la gente juega precisamente con ellos, entonces que es muy fácil que uno pueda terminar ahí elegido, ¿no? No, yo espero que encuentren el 45 fácilmente. Daniel, muchísimas gracias y la mejor de las suertes entonces. No, a ustedes por la invitación, muy feliz de estar aquí. Siempre vengo a todos esos espacios donde nos dejan exponer y donde también pues enviamos un mensaje sobre cómo hacemos las cosas. Muy bien, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias.